Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de este Inflamatoria 2022, este conversatorio para pacientes. Bienvenido el doctor Juan Laza. Muchas gracias, Luciana. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Muy entusiasmada de tener este nuevo encuentro sobre un tema que es vital, ¿no? Conocer de primera mano, que a menudo recibimos también muchas consultas en la fundación y entiendo que ustedes, los médicos, también tendrán muchas consultas y dudas sobre esto que llamamos los nuevos tratamientos para la enfermedad inflamatoria intestinal. Así que bueno, el propósito de hoy es abordarlo también con uno de los médicos expertos y le damos la bienvenida a la doctora Josefina Echevert, que nos va a acompañar para encontrar un poquito más de información al respecto. La doctora Josefina Echevers es médica gastroenteróloga del Hospital Italiano de Buenos Aires, es especialista en enfermedades inflamatorias intestinales y es parte del grupo que trata estas enfermedades en el Hospital Italiano y además es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Gastroenterología. Así que para nosotros es un gustazo que esté hoy con nosotros charlando de este tema. Hola, buenas tardes, buenos días, Luciana y Juan, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, José, queríamos abordar un poco este tema acerca de qué hay de nuevo o qué tratamientos nuevos hay para las enfermedades inflamatorias intestinales, pero tal vez antes de, digamos, meternos de lleno en eso, tendríamos que preguntar primero a qué llamamos tratamiento convencional o qué es lo que denominamos tratamiento convencional para tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa o indeterminada. Bueno, la verdad es que es una pregunta, te diría, filosóficamente interesante, porque hasta no hace mucho, hasta hace, te diría, yo vengo hablando en congresos, en simposios de nuevos tratamientos, nuevas estrategias terapéuticas, y la verdad es que lo nuevo fue cambiando en el tiempo, ¿no? Y cuando uno se plantea qué es lo clásico, qué es lo convencional, ya hoy por hoy creo que eso convencional fue ampliándose el espectro de lo convencional. Hasta hace, te diría yo, 10 años, cuando uno habla de tratamiento convencional, nos referíamos exclusivamente al tratamiento con los 5 aminosalicilatos, el azulfidine, los corticoides, conocidos por todos, antibióticos en algunas situaciones y por qué no la cirugía, ¿no? Eso es lo que siempre hablábamos como tratamiento convencional. La verdad es que las opciones terapéuticas han avanzado tanto y tan rápidamente en los últimos 20 años que creo que hoy por hoy algunos de los tratamientos biológicos, los primeros tratamientos biológicos, que sé que tuvieron una charla al respecto de qué es un tratamiento biológico, que ya se usan desde el año 99, hoy por hoy entran dentro de este tratamiento convencional. Me refiero sobre todo a los fármacos anti-TNF, antifactor de necrosis tumoral, que son los primeros fármacos biológicos que se aprobaron para enfermedad inflamatoria intestinal, que hoy por hoy tenemos más de 25 años de uso con algunos de ellos y que creo que también hoy por hoy también los tenemos que incluir dentro del tratamiento convencional. Ya no los consideramos como un tratamiento de excepción o atípico que se usa solo en instancias muy avanzadas o complejas. Creo que vale la pena por ahí aclarar esto porque no solamente estamos hablando, cuando hablamos de tratamiento convencional, muchas veces convencional también es primera línea o que usamos en pacientes de entrada. Entran, por supuesto, tienen un rol muy importante la mesalazina en colitis ulcerosa, los corticoides siguen teniendo su rol fundamental, sobre todo en los brotes muy graves de la enfermedad, en los cuales necesitamos una acción muy rápida como inicio. En algunos casos los inmunomoduladores como azatioprina o 6-mercaptopurina con sus bemoles, digamos, que sabemos que tardan en hacer efecto y que en pacientes jóvenes no son recomendados, y los tratamientos biológicos anti-TNF, dentro de lo que entra infliximab, adalimumab, certolizumab y golimumab, son los 4
MABs primeramente autorizados para el uso de estas enfermedades, creo que esos son los denominados fármacos convencionales hoy por hoy. Creo que en esto hay también un cambio de paradigma a qué llamamos convencional y a qué llamamos nuevo, ¿no? Esa es un poco mi visión de qué es lo clásico, qué es lo convencional. Creo que lo convencional se fue ampliando y ya no es solo corticoides y mesalazina y azatioprina. Los biológicos también entran dentro de este espectro de tratamiento clásico. Seguro. La forma, digamos, convencional de tratamiento también tiene que ver un poco con la severidad, digamos, del cuadro. Es decir, en algunas personas como que uno opta por un tratamiento como escalonado, como siendo de lo más básico o de lo menor, entre comillas, digamos, impacto sobre el sistema inmunológico hacia más. Y en otras personas tal vez optas por, de acuerdo a las características que tenga, a un tratamiento, digamos, un poco más contundente al principio y después desescalando. Podés ampliar un poco, digamos, cómo son estos conceptos, es decir, qué significa esto. Exacto, bueno, sí, me parece súper interesante aclarar esto porque convencional también en algún momento se utilizaba para decir, bueno, a todos los pacientes les inicio mesalazina, corticoides, mercaptopurina, y si a medida que el paciente veíamos que no funcionaban los medicamentos o no terminaba de mejorar, íbamos escalando en potencia, ¿no? En potencia desde menos a más y llegando finalmente al biológico, al anti-TNF, digamos, para ser más exactos, cuando habíamos fallado a otros tratamientos. Hoy por hoy sabemos que el tratamiento es personalizado, individualizado y según la gravedad del paciente, la severidad en cuanto a la extensión de la enfermedad y otros factores de riesgo, si el paciente es joven o no es joven, la edad del paciente también es muy importante en la toma de decisiones, si hay o no manifestaciones extraintestinales. Todo esto nos va a dar el camino, nos va a permitir elegir el mejor tratamiento para cada paciente. En los pacientes que tienen más factores, digamos, de riesgo o pronósticos de que no van a responder también a la mesalazina o al corticoide, muchas veces inicialmente pensamos con un tratamiento más potente como son los anti-TNF. Y en otros pacientes que por ahí tienen una enfermedad leve, una colitis ulcerosa izquierda, distal, sin úlceras profundas, es muy importante tener una valoración objetiva de la inflamación, no basarnos solo con los síntomas. Sabemos que muchas veces los estudios que pedimos y el paciente justo en el momento que está en un brote no se siente bien, no ayudan en ese momento a que al confort del paciente, pero son necesarios muchas veces tener una evaluación endoscópica, aunque implique una molestia más, para ayudarnos a decidir cuál es el mejor tratamiento para cada paciente. Hoy por hoy tenemos otros métodos menos invasivos, como seguramente han hablado, para evaluar la severidad o el pronóstico de cada paciente, pero en base a estos factores y fundamentalmente a las lesiones endoscópicas hoy por hoy que nos dan una pauta del pronóstico, uno va decidiendo cuál es el mejor tratamiento para cada paciente. Sí es verdad que lo convencional suele ser el primer camino, ¿no? Pero recordemos que lo convencional no quiere decir lo menos potente. Lo convencional no es la mesalazina. Si un paciente tiene factores de mal pronóstico, si es un paciente joven con úlceras profundas o que se presenta con complicaciones, con fístulas, probablemente el tratamiento convencional para ese paciente, el mejor tratamiento hoy por hoy, es el anti-TNF. Josefina, déjame ahí, también resaltar algo que vos manifestabas muchas veces cuando hacemos estas reuniones o encuentros de pacientes. Pues nosotros escuchamos que tienden a contarse, ¿no? Yo estoy con tal medicación, yo con tal otra, y vos qué tomás. O cuando algunas veces hablamos de los medicamentos biológicos, evidentemente quien todavía no escaló a ese tipo de tratamiento como que se siente como que no entiendo nada de qué hablan, y ese podría ser mi mejor opción, o sea, y se pone en duda si lo que está tomando, digamos, que es parte de su tratamiento, es lo mejor, y como que vienen las inquietudes. Entonces,
yo lo que quiero rescatar y resaltar de lo que vos dijiste es esta evaluación personalizada que el médico realiza para tomar esa decisión de cuál sería el mejor tratamiento en base a muchos criterios que vos fuiste diciendo, ¿no? No solo la parte clínica, la edad, las otras complicaciones, otros síntomas que pueda tener, ¿no? Asociados, comorbilidad. Entonces, ustedes consideran como todo este mapa de situación para ver dentro de todas las opciones que están aprobadas y que saben que son seguras y están indicadas para el tratamiento, es la mejor opción en ese momento para su paciente, ¿no? Y ahí el desafío de explicar bueno, también hemos hablado con el doctor de Paula de la importancia, ¿no? De que uno entienda qué efectos se busca al tomar o al llevar adelante ese tratamiento. Me parece que es importante eso, ¿no? Llevar tranquilidad. Obviamente siempre también está bueno que el paciente lleve la inquietud al médico, ¿no? ¿Usted está seguro que este es mi mejor tratamiento? Pero siempre confiando en ese intercambio, ¿no? Totalmente. Para mí las consultas más interesantes y enriquecedoras son en las cuales me siento, aunque nos lleve más tiempo y por ahí tenga pacientes esperando, porque son consultas largas, sobre todo cuando uno tiene que iniciar un tratamiento, es poder tomar esta decisión en forma compartida. Y la verdad que hoy por hoy es muy, hasta les diría, divertido suena raro, pero si uno tiene tal abanico de opciones para discutir con el paciente y cuál prefiero, cuál es mejor, cuál me conviene, cuál me es más cómoda. Yo tengo pacientes que viajan, digamos, hay tantas variables hoy por hoy para evaluar que van desde los factores de riesgo individuales y qué consideramos nosotros que sería la mejor droga, la más efectiva, y sin duda teniendo en cuenta lo que prefiere cada paciente por su estilo de vida, por sus temores, por sus comorbilidades. Así que la verdad que es súper enriquecedor y sin duda el resultado siempre es mejor cuando el paciente entiende qué es lo que buscamos, está de acuerdo en ir por ese camino, en hacer los controles que se requieren para ir viendo si el tratamiento es efectivo o no, y tomar esta decisión juntos, sin ninguna duda. Josefina, en algún punto, también trayendo a colación lo que hablábamos con el doctor de Paula, él mencionaba como que el advenimiento de estos biológicos o medicaciones inmunorreguladoras, los anti-TNF, digamos, habían como cambiado la evolución natural de la enfermedad porque, bueno, se operaba cada vez menos, lograban, digamos, resultados clínicos más favorecedores. Sin embargo, como que de alguna manera, no, digamos, si bien fue un salto muy bueno y muy positivo para el tratamiento, como que de alguna manera una proporción de pacientes todavía necesitaban o necesitan de una alternativa diferente, ¿no? En ese sentido, ¿cómo fue el camino recorrido, digamos, en estos últimos años en la búsqueda de alternativas diferentes? Bueno, la verdad que el camino sigue y por suerte es muy dinámico, todo el tiempo están apareciendo nuevos medicamentos, pero un poco lo que vos decías, sin llegar a la cirugía, que sabemos que hay un porcentaje de pacientes en los cuales la cirugía es la mejor opción terapéutica. Ese porcentaje de pacientes, por suerte, cada vez es menor, pero sigue existiendo y siempre también charlamos de esto, no tener a la cirugía como el cuco o el fracaso al tratamiento y saber que es parte del armamento y es una muy buena estrategia en algunas situaciones. Pero yendo puntualmente al tratamiento médico, la verdad que hay aproximadamente, aún con las drogas más potentes convencionales, como son los anti-TNF, hay un porcentaje de pacientes que también es bueno que el paciente lo sepa cuando reciben estos medicamentos o decidimos usar estos medicamentos, que no responden inicialmente, ¿no? Hay hasta un 20, en algunas series un 30% de pacientes que son lo que llamamos no respondedores primarios al anti-TNF. Primario quiere decir que no respondedor primario es que reciben la medicación y es como si hubieran recibido un placebo, un caramelo, como decimos nosotros por ahí coloquialmente, y el paciente no responde. Y ese porcentaje de un 20 a un 30% en algunas series no es menor.
Entonces, eso motivó a que se siga en la búsqueda, ¿no? Porque si fueran las mejores drogas existentes, no aparecerían nuevos medicamentos, y la verdad es que necesitamos de nuevos medicamentos, porque, como les decía, hay un porcentaje que no responden a estos biológicos anti-TNF, y a su vez, aunque respondan, los pacientes se va generando por distintos mecanismos, por formación de anticuerpos contra los medicamentos, por tolerancia al medicamento, se va perdiendo también la efectividad muchas veces de estas terapéuticas a los anti-TNF, que también va aumentando con el tiempo, pero que también según las series es un 20, un 30%, van perdiendo la efectividad a 2, 3 años, vamos perdiendo la respuesta a los anti-TNF, y ahí tenemos que recurrir a otros medicamentos. Entonces, lo ideal, si bien hay distintos tipos de anti-TNF, como les decía, es que cuando uno pierde respuesta a alguno de ellos, tener opciones para ir por otros caminos, para atacar la inflamación por otros caminos distintos a los de los anti-TNF, y ahí es cuando aparecen los nuevos medicamentos, que los nuevos que voy a hablar, el nuevo más viejo ya lo tenemos entre nosotros desde el año 2018, el vedolizumab, después el ustekinumab desde el año 2019, pero en Estados Unidos y en Europa se fueron aprobando mucho antes. Así que aún con estos nuevos tenemos mucha experiencia, ¿no? Estos son los que tenemos disponibles hoy por hoy en el mercado como tratamientos biológicos, que son estas grandes moléculas que por eso requieren ser infundidas en forma endovenosa o subcutánea. Por ahora no existen biológicos en forma bioral, justamente porque son moléculas muy complejas y muy grandes para que se puedan dar, digamos, en forma de comprimidos, que es el ideal y es lo que todos los pacientes quisieran, ¿no? No tener que estar dependiendo de una inyección o de algo endovenoso. Estos son los biológicos. Y después también tenemos las nuevas que llaman pequeñas moléculas, que son otro tipo de tratamientos, también muy modernos, que salieron después de estos nuevos biológicos de moléculas más grandes, que hay uno en el mercado que se llama tofacitinib, y está en breve por salir otro de ellos, y muchos más que vienen en el camino, pero bueno, un poco esa es la historia de los nuevos tratamientos, ¿no? Ahí te hago yo una consulta que habitualmente creo que lo que está bueno es nombrarlos, porque si no se genera como todo una cuestión de intriga de qué está haciendo y qué, ¿no? qué está diciendo. Esto, ¿no? Que sobre todo destacar que son medicamentos que ya hace años que están aprobados, que ustedes tienen conocimiento, porque si no parece que esto lo nuevo, lo viejo, es cuán manejo tienen, sobre todo que son medicamentos que también ustedes han visto que funcionan y muy bien, que son seguros, que evidentemente tienen sus riesgos, porque como también conversábamos, bueno, con todos los médicos, de que todo medicamento tiene su riesgo, pero siempre en esta balanza, ¿no? Que ustedes ponen a ese tratamiento entre riesgo y beneficio ante el paciente particularmente. La gran pregunta que habitualmente uno se hace es, ¿durante cuánto tiempo? Vos dijiste un poco, diste indicios, José, sobre esto de que a lo largo del tiempo se espera que por diferentes cuestiones el medicamento deje o vaya teniendo menos efectividad terapéutica, y entonces puede ser uno de los motivos del cual uno tenga que cambiar, ¿no? Pero digo, desterrar la idea de que porque salió el último uno va automáticamente a cambiar de tratamiento, sino a esperar ese lapso de que realmente el medicamento, bueno, por algún factor deje de tener la efectividad buscada. Pero también esta pregunta, son dos en una que te hago, es ¿durante cuánto tiempo estos medicamentos uno va a tener que tomarlos, no? Mira, Lu, esa es una pregunta súper frecuente, y la verdad que un poco lo que yo le digo a mis pacientes es que cuando uno decide usar uno de estos tratamientos más modernos, más potentes, ¿no? Hablando puntualmente de estos biológicos, de los viejos, de los nuevos y de las pequeñas moléculas, lo que yo siempre les digo es que cuando uno decide usar estos medicamentos es porque estamos ante ciertos factores de riesgos o dependencia corticoide, algunos factores de gravedad que nos hacen utilizar este tipo de medicamentos. Y lo que yo siempre les digo es que
La verdad que lo que mejor nos puede pasar es que el efecto le dure muchísimos años y que no tengamos que suspenderlo nunca y que lo tolere bien y que no tenga efectos adversos y que eso nos permita tener una vida plena con todas las crisis que tiene cualquier persona. Nosotros, la verdad que cuando indicamos estos medicamentos, los indicamos por tiempo muy prolongado, no hay un tiempo. Es verdad, pero es un tema más complejo, pero por ahí a algún paciente le ha ocurrido que en pacientes que están muchos años en remisión profunda, como decimos nosotros, que está bien endoscópicamente, que el paciente no tiene síntomas, uno puede pensar en desescalar el tratamiento, ¿no? Que es en ir sacando medicamentos. Es una decisión muy difícil de tomar porque la verdad que cuando uno decide iniciar este tratamiento es porque el paciente tenía cierta gravedad y sacarlo tiene sus riesgos. Por ejemplo, para dar un ejemplo, cuando tenemos un paciente en remisión profunda con un anti-TNF, un infliximab, un adalimumab, y decide sacarlo porque hace años que está bien, tiene la calprotectina baja, en la endoscopia no hay úlceras, sabemos que a 2 años el 40% va a recaer. O sea, sabemos que hay recaídas y tenemos que estar todos conscientes de esto porque requiere controles. Obviamente esas recaídas se pueden tratar y muchas veces hasta con el mismo tratamiento biológico que habíamos dejado de usar, ¿no? Pero hay que ser muy cuidadoso en suspender la medicación porque estamos bien hace mucho tiempo. Hay que tener en cuenta una vez más los factores de riesgo individuales de cada paciente. ¿Por qué uno lo utilizó? ¿En qué momento estamos de la enfermedad? Y ver si en algún momento se puede desescalar. Todo esto va cambiando, cada vez tenemos más medicamentos, por suerte, que podemos ir utilizando en caso de decidir suspenderlo y que recaiga y que no responda, pero lo que yo siempre digo, lo que mejor puede ocurrir es que el tratamiento sea efectivo y lo podamos mantener por mucho tiempo. No sé si te respondí. Fecha, años No, exactos, sí, no podemos dar, eso no lo tenemos, pero sí en algunas situaciones se puede ir sacando la medicación, en algunas situaciones muy puntuales que hay que evaluar. sobre todo esto que vos decías, ¿no? Que si se logra esa estabilidad, esa remisión, incluso endoscópica, como vos decías, repitiendo tus palabras, ¿no? Y también de síntomas, que el paciente se sienta bien, justamente será porque el tratamiento está siendo efectivo y me parece muy importante también destacar esto, ¿no? Que también hay evidencia que ustedes manejan en estos porcentajes de población de que decidió, digamos, desescalar, como vos dijiste, estoy repitiendo tus palabras Sí, para no distorsionar el concepto, pero decidió desescalar el tratamiento y bueno, y se sabe y 40% es un porcentaje, me sorprende, es un porcentaje muy, muy grande, muy muy importante. considerable. Sí, Exacto. ahí te interrumpo un poquito porque está estudiado hasta inclusive si uno el motivo de por qué uno lo suspende, las tasas de recaída son mayores o menores. O sea, si el paciente si decide suspenderlo porque se cansó de ir cada 8 semanas a que le pasen el medicamento por vena, por decisión del paciente, no por mediciones objetivas, la tasa de recaída es mucho mayor que si uno decide suspenderlo sabiendo que realmente estamos con esta remisión profunda tan ansiada, que es que esté bien clínicamente, que no haya úlceras endoscópicas. En esos casos, la tasa de recaída, como decimos nosotros, la probabilidad que vuelva a tener un brote es menor. Por eso siempre lo mejor es tomar estas decisiones en forma compartida y sabiendo los pros y los contras de cada decisión que tomamos y nosotros como médicos informamos y acompañamos. Bajo ningún punto de vista vamos así con el látigo a decir hay que hacer esto, pero está bueno que conocer los pros y los contras de las decisiones. Seguro, Absolutamente. seguro, seguro. Josefina, en la medida, vos mencionabas que hay un montón de medicaciones que se están desarrollando y que van a salir y cada una tiene como un objetivo dentro distinto o complementario dentro de lo que es la cascada de mediadores inflamatorios que estimulan el desarrollo de síntomas en Crohn y las colitis. O sea, llevado un poco al terreno hipotético, ¿vos cómo ves el futuro del tratamiento en
este tipo de condiciones. Es decir, ves un tratamiento, digamos, en el que todos tienen que pasar por un protocolo determinado de secuencia de medicaciones hasta que uno encuentra la medicación que le calce a uno, o tal vez una estrategia más de tipo individualizar el tratamiento para el tipo de biológico o de molécula que sea más adecuado para cada patología, para la patología individual de cada paciente. Y la verdad es que que creo hacia dónde vamos y hacia dónde hay que ir, ¿no? La verdad es que el famoso traje a medida que uno habla del tratamiento personalizado, hacia ahí tenemos que ir sin duda. Todavía nos faltan herramientas, ¿no? A mí me gustaría que para poder tomar la mejor decisión uno pudiera tener disponibilidad que todavía no hay en la práctica clínica, de test que te midan distintos factores, la posibilidad de responder a corticoides, de corticoresistencia, que sabemos que eso está determinado genéticamente, la probabilidad o no de respuesta a un anti-TNF y no pasar por el anti-TNF, ir directamente a una pequeña molécula. La verdad es que ojalá uno en algún momento, yo creo que va a llegar ese momento en que nosotros podamos poner todos los datos en distintos casilleros, ¿no? La edad, la clínica, por supuesto, si tiene o no manifestaciones intestinales, y también que en ese panel puede entrar la genética y que nos ayude a decidir qué paciente va a responder o no a un tratamiento para que no pasar por tratamientos innecesarios, perder el tiempo. Hoy por hoy eso no lo tenemos. Clínicamente podemos ir haciendo alguna selección de qué paciente es candidato para qué cosa. Sabemos, por ejemplo, hoy por hoy que a un paciente, qué sé yo, varón, joven, no es el candidato al inmunomodulador porque tiene más riesgo de tener ciertas complicaciones. Un paciente añoso que ha tenido un tumor o cualquier paciente que ha tenido algún tumor maligno, probablemente sea candidato para otro tratamiento. Ahí hablamos puntualmente del vedolizumab, que actúa solo en el intestino. Por ahí pacientes jóvenes, sin riesgo de trombosis, con colitis ulcerosa, son buenos candidatos a usar el tofacitinib, que es una molécula pequeña y se da bioral y se tolera súper bien. La verdad que en algún punto estamos tratando de hacer un tratamiento más dirigido y personalizado. Nos siguen faltando herramientas para tomar la mejor decisión, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en nuestro país no podemos medir niveles de drogas o los anticuerpos contra la medicación, que a veces eso también ayuda a tomar una buena decisión cuando tenemos que cambiar de tratamiento, pero creo que tarde o temprano va a llegar. Qué sé yo, hace 10 años no hablábamos de todo esto y en 10 años esto ha ocurrido una transformación, digamos, radical en el manejo de los pacientes, así que creo que vamos a llegar a esa medicina personalizada que tanto buscamos, que incluye, por supuesto, la cosa genética que les decía recién, pero mucho la clínica y otros factores de riesgo clínicos que hay que tener en cuenta. Josefina, fuiste súper clara, súper generosa con tu conocimiento. Desde la Fundación te agradecemos muchísimo por brindarnos este momento, este espacio. También trasladamos el agradecimiento a la SAGE, a la Sociedad Argentina de Gastroenterología, por apoyar esta iniciativa. Y bueno, no sé si querés darnos algún mensaje más dirigido a tus pacientes y los pacientes que puedan escuchar esto con respecto a un consejo sobre los tratamientos, ¿no? Sobre esto que estamos hablando de la medicina, digamos, específica. Bueno, primero gracias a vos, Luciana, por siempre aportar al mejor conocimiento, al conocimiento serio de la enfermedad en nuestros pacientes. La verdad que el rol de la Fundación es clave para poder tener este intercambio realmente que sirva, efectivo y que nos ayuda a todos a tratar mejor a los pacientes, y a Juan, por supuesto, por invitarme. Quizá lo que es el consejo o el mensaje que me gustaría que todos tengan es que hay que conocer la enfermedad, tratar de informarse en forma seria por lugares serios, por el médico, por supuesto. Nosotros nos tienen que exigir que les contemos las opciones que hay, los pros, los contras.
ser partícipes de la toma de decisiones, hacerse cargo también un poco, no ponerse en Argentina, y creo que todos, mucho en Latinoamérica, somos muy paternalistas y a veces uno se entrega a lo que dice el médico sin participar. Y la verdad que no está bueno. Me parece que tienen que tomar las riendas de la enfermedad y que tenemos que transitar este camino juntos. Entonces, quizá creo que el mejor consejo es charlar y preguntar y qué novedades hay, porque todo esto va cambiando todo el tiempo, y ser parte de la toma de decisiones. Y la clínica y lo que el paciente quiere y la calidad de vida, sin duda, es una parte, una piedra angular en el tratamiento. Así que sí o sí tienen que estar activos en estas decisiones. Que pregunten y mucho, todo el tiempo, hasta estar convencidos realmente de que el Sí, tratamiento que van a iniciar es el mejor. exacto. Bueno, Buenísimo. gracias, Josefina. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Nos vemos la próxima y los invitamos a que también nos dejen los comentarios o las consultas para la siguiente sesión. Un saludo a todos. Adiós. Adiós.